Mis hermanos, muy buenas noches. Le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estudiar juntos su palabra. Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Acuérdense que estamos en la epístola de Pablo a los Romanos, que sin lugar a dudas es un tratado acerca de cómo todos los hombres, aún muertos en delitos y pecados, pueden acercarse a Dios, pueden hacer amistad con Él a través de la obra de un mediador. Y ese mediador es Jesucristo. Su obra perfecta en la cruz nos da acceso al Dios poderoso y eterno. Y eso es lo que hemos visto de los capítulos 1 al 8. Pero acuérdate que a partir del capítulo 9 y hasta el 11, Pablo hace un paréntesis para hablarnos de la incredulidad de Israel y cómo Israel rechazó al Señor por su incredulidad y las razones para ello. Entonces vamos a ir recordando. Estudiamos la última vez en el capítulo 10 acerca de cómo el Señor no hace distinción ni entre judío, ni entre griego, ni entre negro y blanco, ni entre hombre ni mujer. Fíjate, lo vamos a leer en el versículo número 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Y esa palabra va a ser supremamente importante. Versículo número 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una cita que hace Pablo del Antiguo Testamento, de Joel. Una promesa hermosa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí está la clave también para lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Hay unas preguntas a las que quiero que usted le ponga mucha atención. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículos creo que conocidos por muchos de nosotros. Pero en el contexto, ¿para qué se escribieron estos versículos? Tal vez alguien se podría levantar con una objeción y decir: oye, pero fue que Israel rechazó por incredulidad, porque nunca les llegó la palabra de Dios, porque Dios no les dio de alguna manera un camino para acercarse a Él, no les dio las instrucciones. La respuesta de Pablo es certera. Dios le dio instrucciones a Israel a través de un método, a través de un sistema creado por el mismo Dios que es perfecto. Acuérdate que Dios envió continuamente profetas al pueblo de Israel para hablarles su palabra. Eso es bien importante para que tú y yo lo tengamos en cuenta. Y quiero empezar haciéndole una pregunta para que la piense ahí por unos segunditos. ¿Qué cosas pasarían si Satanás tomara el control de una ciudad? Este hombre que ven ahí era un predicador muy famoso en el siglo XX en los Estados Unidos. Su nombre es Donald Grey Barnhouse. Barnhouse especuló que si Satanás tomara la ciudad de Filadelfia, todos los bares serían cerrados, la pornografía prohibida, las calles estarían relucientes, llenas de peatones caminando ordenadamente y sonriéndose unos a otros. No habría necesidad de jurar, todo el mundo sería honesto. Y me llamó mucho la atención, los niños siempre dirían: sí señor y no señora. Y aún mira lo que dice Donald: y las iglesias estarían llenas cada domingo. Solo se prohibiría una cosa. Y quiero que piense usted en qué es lo que se prohibiría. Donald Grey nos dice que solo se prohibiría que se predicara el evangelio de Jesucristo. Y creo que nos hace reflexionar sobre
a Satanás qué es lo que realmente le importa, qué es lo que realmente quiere. Él quiere ante todo que no se haga lo que Dios ha dicho. Y es la predicación de la palabra de Dios, porque sabe que la predicación de la palabra de Dios es lo que transforma vidas, no la moralidad, no el hacer las cosas de cierta manera, no que las iglesias estén llenas. Satanás entorpecería la predicación. Y quiero que hoy veamos los métodos de Dios para que las personas sean salvas. Y lo vamos a ver aquí en Romanos 10, 14 al 17. Vamos a ver 3 características del método de Dios para salvar, porque sin lugar a dudas, Dios está trabajando. Y quiero que lo veamos de la siguiente manera. Primero, hay una característica, es que Dios tiene un método único, la predicación hablada. La segunda característica es un método sencillo. Se trata de un predicador que es enviado. Y la tercera característica es que es un método eficaz. Los resultados de Dios, los que Él quiere, siempre se van a dar. La primera característica del método de Dios es que es único. Y su método ha sido la predicación hablada. Hermanos, desde el principio del mundo, Dios hizo todas las cosas por medio de ¿qué? De su palabra, las vibraciones de su voz. Dios dijo, sea la luz, y adivina qué pasó. La luz fue hecha. Y lo primero que hizo con Adán y Eva, adivinen qué fue. Fue hablarles, fue darles instrucciones, fue contarles quién es Él. Él fue el primer y más grande predicador sin lugar a dudas. Pero a través de todo el desarrollo de Israel, Dios envió continuamente a profetas que hablaran su palabra. Por allá el libro de Judas nos cuenta de un hombre, Enoc, que proclamó su palabra. Acuérdate de Noé. Noé nos dice también primera de Pedro que fue pregonero de justicia. Después vinieron Moisés. Dios habló por medio de él, por medio de Aarón también al pueblo, aunque Moisés al principio decía, no Señor, yo no puedo hablar. Y constantemente en la historia de Israel vinieron profetas. Vino Jeremías, vino Ezequiel, Isaías, Oseas, cantidad de hombres que traían un mensaje. Dios dice así. Y soltaban todas las buenas nuevas de Dios. Ya en el Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista, que sin lugar a dudas proclamó al Señor. Pero llega el más grande predicador. El Señor Jesucristo es el más grande predicador. ¿Y el Señor a qué vino? Él vino a predicar. Tal vez pueda buscar en su Biblia Marcos 1:38, se lo voy a leer. Dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, les dijo a los discípulos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y acuérdate que las ovejas, ¿qué hacen con el pastor? Oyen su voz. Entonces vamos a leer con este preámbulo Romanos 10:14. Y vamos a señalar acá unas palabras bien importantes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán? Sin haber ¿qué? ¿Quién les predique? La primera palabra que voy a señalar es predicar. Vamos de atrás para adelante. Predicar. La segunda palabra es oirán. La tercera palabra es creerán. Y la cuarta palabra es invocarán. Y estas palabras son sumamente claves, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas es el método del Señor único. Predicar para que la palabra de Dios sea oída y por medio de la palabra la persona crea y pueda hacer algo que antes no podía hacer. Es invocar, y esa palabra es sumamente especial. Invocar. ¿Qué es invocar? Creo que reconocemos que es predicar, que es oír, que es creer, pero invocar finalmente es el objeto de la predicación, que los hombres invoquen el nombre del Señor. Y invocar básicamente se trata de ¿qué? Clamar, pedir ayuda. Cuando uno se está ahogando, lo que hace es invocar.
necesito ayuda, me estoy ahogando, puedo morir. Invocar. Pero una característica de los hombres impíos, y lo hemos visto en Romanos, es que no invocan el nombre del Señor. No invocan y no piden ayuda al Señor. Creen que ellos mismos se pueden ayudar. Creen que tal vez el dinero los puede ayudar. Creen que una persona, tal vez el presidente, un gobernante o alguien importante los puede ayudar. Pero lo que nos trae el Evangelio por medio de la predicación es la noticia de ni que tú te puedes ayudar, ni que no hay nadie que te pueda ayudar para acercarte a Dios. Que hay solo un camino, y ese es Jesucristo. Y lo que tienes que hacer es que invocar. Acuérdate la promesa de Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo estudiábamos hace 15 días. Si confesares el nombre del Señor, si creyeres en Él, si le reconoces como Dios en tu corazón, invocas y proclamas que necesitas a Dios, serás salvo. Entonces, este método del Señor es sumamente importante para que lo tengamos todos en cuenta. Predicar, oír, creer, invocar. Este método único de la predicación hablada, fíjate que Pablo lo expuso en 1 Corintios 1:17 en adelante. Él le dijo a los corintios, acuérdate que el contexto es que Corintio estaba dividido. Habían 4 facciones dentro de la iglesia y estaban divididos por una cosa, por la sabiduría humana para hacer mejor la obra del Señor. Imagínate la sabiduría humana. Y Pablo les va a responder, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo fue enviado a predicar el Evangelio. Pero ¿de qué manera y cuál era el método de Pablo? No con sabiduría de palabras. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no se puede simplemente hacerlo a nuestra manera? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto es bien importante, mis hermanos, porque los hombres queremos dárnoslas de inteligentes, de muy pilos, y queremos que nuestros métodos para que las personas lleguen a Cristo o para que las personas sean edificadas son mejores que los de Dios. Y eso es realmente una mentira. Dios tiene un método. Acuérdate de cómo Dios diseñó la adoración en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, Dios les da unas instrucciones precisas. Oigan, yo quiero un tabernáculo donde esté mi presencia, pero no cualquier tabernáculo. Quiero un tabernáculo con estas características. Tiene que tener estas medidas, tiene que tener todos estos utensilios dentro del tabernáculo, tiene que tener unas capas que lo cubran, que son muy específicas. Y Dios le da la instrucción a Moisés, y Moisés obedece al pie de la letra de las instrucciones de Dios. Lo mismo pasa con el método de la predicación. Hermano, no nos tenemos que poner a inventar. Las personas no necesitan otra cosa, sino que les sea predicado el Evangelio. Introducir métodos ajenos a los que la Biblia nos dice, sin lugar a dudas, es decirle a Dios, Señor, tú te equivocaste, tú no eres suficiente. Mira cómo lo dice Pablo en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y sin lugar a dudas, la palabra de la cruz es una locura a las personas que no creen, que no oyen, que no invocan el nombre del Señor. Porque les llevamos un mensaje bien tremendo. Y usted puede ir hoy donde una persona y decirle, oye, es que Jesús, que vivió hace 2000 años, vino a nosotros y para salvarte tuvo que morir en una cruz. Y muchos dicen, wow, pero esto es una necedad, porque para ellos es una locura. Pero a los que se salvan, la predicación es la palabra de Dios. La palabra de Dios ejerciendo su poder. Versículo 19, Pablo
va a decir cómo Dios destruye la sabiduría de los métodos de los sabios para desechar el entendimiento de los entendidos. Y mis hermanos, la realidad de la iglesia hoy es que muchos están tratando de hacer la obra del Señor por su propia mano, por su propia buena manera de pensar cómo se hacen sus cosas. Pablo lo define como sabiduría humana, que no sirve absolutamente para nada. Hoy muchas iglesias están llenas de personas entretenidas, de personas que están cómodas en los asientos de sus iglesias porque encuentran en esos sitios simplemente que lo que ellos quieren escuchar, palabras de prosperidad, palabras bonitas, entretenimiento al 100%, para mantenerlos ahí cautivos. Y a veces podríamos decir es el método del mismo diablo. Primera de Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este ciclo? Dios está diciendo, oiga, ¿habrá alguien que tenga mejor método que yo? No. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, ponga mucha atención, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de los hombres. Hermanos, la buena manera en que nosotros hagamos las cosas no va a llevar a nadie a los pies del Señor. ¿De qué manera es entonces? Agradó a Dios salvar a los creyentes por una locura, y es la locura de la predicación. Entonces no podemos sustituir el evangelio y el método de Dios de hablar por unos métodos que nos parecen bonitos, tal vez entretenidos, tal vez que a la gente le llega mejor. No, el método del Señor es que usted y yo hablemos la palabra con nuestra boca, que hablemos la palabra, y la palabra de Dios a través de nosotros va a hacer algo en las personas. Y lo vamos a ver más adelante qué puede hacer. Pero sin lugar a dudas, mis hermanos, para que todo lo tengamos muy claro, el método del Señor es que usted hable la palabra de Dios, que predique para que otros oigan, para que otros crean y para que por creer ellos invoquen al Señor. La segunda característica, mis hermanos, del método del Señor es que es un método sencillo. ¿De qué se trata? Es un predicador que es enviado. Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, acuérdate del método del Señor. Predicar para que se oiga, para que se crea y para que se invoque. Y esto no solo es aplicable a los no creyentes. Necesitamos nosotros la predicación de la palabra de Dios para escuchar, para creer y para invocar. Porque si usted no se ha dado cuenta, muchas veces no creemos y no invocamos. Nos creemos autosuficientes para hacer todas las cosas, cuando debemos invocar siempre la ayuda del Señor. Y eso parte de la fe, que viene por el ¿qué? Por el oír, y el oír por la predicación de la palabra de Dios. Entonces el método del Señor es muy sencillo. Un hombre que habla la palabra de Dios. Es un hombre que habla la palabra de Dios. Entonces, para que ese hombre predique la palabra de Dios, tiene que ser ¿qué? Tiene que ser enviado. Enviado para predicar, para oír, para creer y para después invocar. Acuérdese muy bien de eso. Lucas 10:16. Búsquelo en su Biblia. Yo se lo voy a leer, no lo voy a poner en la pantalla. El que a vosotros oye, dice Jesucristo, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y además de eso, algo bien importante, dice Jesús. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Imagínese eso. Jesús mismo era un predicador enviado por el Padre para hablarnos, para proclamarnos el reino de Dios. Y debemos tener eso muy en cuenta, mis queridos hermanos. Hemos sido llamados, usted y yo, a la predicación de la palabra. Mateo 28 nos dice que el Señor nos llama a ser discípulos, a bautizarlos y a enseñarles que cómo guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. No solamente a guardarlas, sino cómo guardarlas. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Hablándoles de la palabra de Dios.
Y por eso un predicador se debe caracterizar. Y cuando hablo de predicador, no hablo de un predicador solamente del púlpito, sino de todo el que habla la palabra de Dios a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus familiares. Estamos llamados a hablar la palabra de Dios. Y esa predicación se caracteriza por una cosa, porque es trazada con fidelidad. Pablo en 2 Corintios 4 dice, bueno, ¿qué se requiere de los administradores? Una sola cosa, que sean fieles. Pablo le dice a Timoteo, traza con precisión, traza la palabra de verdad con precisión. Por eso, mis hermanos, muchas veces en la predicación de la palabra de Dios lo que vemos es la punta de un iceberg. Porque detrás de eso, detrás de media hora de enseñanza, pueden haber 10, 12, hasta más horas de estudio de la palabra de Dios, hermanos. Y cada uno de nosotros estamos llamados, no solamente el que tiene el don de la enseñanza, no solamente el que tiene un ministerio, cada uno de nosotros está llamado a ser un predicador, porque ha sido enviado por Dios, no por los hombres, por Dios. ¿Y qué características tiene este enviado? Fíjate, aquí vamos a ver. Cuán hermosos son los pies, dice el Señor, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esta es una cita de Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Acuérdate que en ese momento Israel estaba sitiado, estaba bajo ataque, y alguien desde lejos venía con sus pies sangrantes. Porque él está diciendo, no que son unos pies con todo el pedicure que uno podía imaginarse, no, son unos pies que están sangrando, que vinieron de muy lejos a anunciar la paz, a anunciar buenas nuevas de bien. Y venía con un solo mensaje. Aquí lo dice, tu Dios reina. El mensaje del Evangelio se basa en eso, en que Dios reina, y sigue reinando y seguirá reinando por los siglos de los siglos, hermanos. Y esos pies se ejemplifican, sin lugar a dudas, en estos pies que usted ve en la pantalla. Imagíneselos. Son los pies de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y ahora nosotros hemos sido constituidos ¿qué? Embajadores de Él. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos ¿qué? Embajadores en el nombre de Cristo. Embajadores, alguien que habla en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Dios, reconciliados con Dios. Ese es nuestro mensaje y nuestra invitación. Usted, si está en este momento como un enemigo de Dios, reconcíliese con Él a través de la obra preciosa del Señor Jesucristo. Y ese es el llamado del predicador. Él viene, dice en 2 Corintios 10:17, que no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad venimos como de parte de Dios, pero también, óigalo muy bien, estamos delante de Dios, hablamos en Cristo. Y ese es el método sencillo del Señor, enviar predicadores. Satanás es consciente de una cosa, que el evangelio le hace daño a su reino. Y él va a hacer cualquier cosa para influenciar a la iglesia, para que se haga de lo que sea, menos una cosa, que se predique el evangelio. Porque sin lugar a dudas el evangelio es lo que salva a los no creyentes y lo que edifica a los creyentes. Y quiero que veamos una ilustración de esto en la historia del rico y el Lázaro. Acuérdate que el rico y el Lázaro mueren y cada uno va a un lugar diferente. Y allí el rico le dice a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, ¿qué tienen que hacer con ellos? Óiganlos. No dice solamente que los lean. No les dice que vaya a la sinagoga, no dice que cante, no dice que tal vez se involucre en una obra de teatro, no dice que busque la sabiduría ni de Platón, ni la sabiduría de Sócrates, no.
Ellos tenían que oír, ese es el método del Señor, oír a Moisés y a los profetas. El rico le responde a Abraham con su propio método. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Oh, el rico tenía su método. El método para que le lleguen a Cristo va a ser ¿cuál? Que haya milagros extraordinarios. Tal vez si alguien se levanta de los muertos, ellos creerán y se arrepentirán. Pero Abraham le dice, sino que, otra vez, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se perseverarán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, lo vimos con Lázaro. Jesucristo levantó a Lázaro de los muertos y la Biblia no nos relata que mucha gente hubiera creído. Por el contrario, muchos se endurecieron contra el Señor y aún contra el mismo Lázaro y los querían asesinar. Imagínate. Entonces esta serie de milagros, esta serie de cosas extraordinarias no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es la predicación de la palabra de Dios. Entonces no podemos sustituir la predicación de la palabra por nuestro propio método, porque Dios salva a los no creyentes y edifica a los creyentes, como ya dijo Pablo, por la locura de la predicación. Pablo era muy consciente de eso. Él acá en 1 Corintios 2:1, búsquelo en su Biblia de nuevo y léalo conmigo, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él estaba hablando de la filosofía que tanto movía al griego en su momento. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eso no lo necesitamos, sino con demostración del Espíritu y de poder, que viene a través de ¿qué? De la predicación de la palabra de Dios. La tercera característica del método de Dios es que es un método eficaz. Trae los resultados que Dios quiere. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Citando Isaías 53. Y la realidad, hermanos, es que el método del Señor para los hombres, aún para el predicador, claro que sí, puede ser muy frustrante. ¿Por qué? Porque siempre va a dar el resultado que Dios quiere. No el que nosotros deseamos, tal vez, ni el que nosotros queremos. Siempre el que Dios quiere. Acuérdate de Guillermo Carey o de Hudson en la China. Ellos esperaron a veces años para ver un brotecito de respuesta a la predicación del evangelio. Y para muchos por eso puede ser molesto, porque es mucho más atractivo, aún para nosotros los creyentes, aún para las iglesias del Señor, tratar de involucrar métodos de hombres para traer más resultado. Y por eso muchas iglesias, como le decía, están llenas de gente que no ha conocido al Señor, que simplemente ha entrado en un sistema religioso y están allí porque fueron atraídos por cosas que no eran Cristo mismo, porque ellos no les fue el quitado de sus ojos el velo, como dice 2 Corintios 4, para ver al hermoso Señor que se predicaba en el evangelio. Y ese velo puesto por Satanás, sin lugar a dudas, tenía que ser quitado por Dios mismo a través del poder de la predicación. Pero si no había predicación, si no se daba el mensaje del Señor Jesucristo, ¿cómo iba a ser quitado ese velo? Acuérdate que el Señor nos enseña en la parábola de Marcos que Él en un terreno puede hacer producir al 60, al 30 o al 100% según su decisión. Y quiero que veamos esta cita de Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Acuérdate de Ezequiel 37:4. Tanto Ezequiel como Jeremías, aun como el mismo Isaías, fueron predicadores que realmente a los ojos de los hombres no trajeron muchos resultados, porque su predicación no trajo muchos conversos, así tal vez como la predicación de Jonás, que toda una ciudad se convirtió al Señor.
En Ezequiel 37, Ezequiel es enviado por el Señor para profetizar sobre unos huesos, imagínate. Me dijo entonces el Señor: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermanos, y cuando predicamos a no creyentes, estamos haciendo exactamente eso, predicando a muertos en sus delitos y pecados, huesos secos, que nuestras propias manos, nuestra propia buena manera de hacer las cosas, no les darán vida de ninguna manera. Pero la predicación del Señor y el método del Señor es eficaz siempre, porque a unos los trae a Él, los atrae, les da vida, pero a otros no hace otra cosa que endurecerlos. Y eso es lo que hace la predicación tan eficaz. Según el propósito de Dios, acuérdate que estudiábamos en Romanos 9 cómo el corazón de Moisés, que era igual o peor de malo al faraón, fue atraído por el Señor y fue ablandado por el Señor y seducido por el Señor. Mientras el corazón del faraón, Dios permitió que se endureciera. Y el Señor siguió siendo fiel y misericordioso, porque el Señor muestra misericordia con el que Él quiere y muestra su justicia con el que Él quiere, y no deja de ser justo de ninguna manera. Segunda de Corintios nos cuenta que nuestra predicación, decía Pablo, para algunos es olor de vida y para otros es olor de muerte. Pero siempre se va a cumplir el propósito del Señor. Y entonces nos descansa, hermanos, a los creyentes, en que los resultados no dependen de mí, en que los resultados no los evalúo yo mismo. Los resultados dependen de Dios. Él solo que me manda a que haga la tarea, a que aplique su método con fidelidad, trazando bien la palabra de verdad. Entonces vamos a recordar las 3 características del método de Dios para salvar. Un método único, la predicación hablada. Un método sencillo, un predicador que es enviado. Y es un método eficaz que da los resultados que Dios quiere. La conclusión está en el versículo número 17, que encierra todo lo que hemos ido. Es la conclusión de la predicación. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Mi hermano, debemos concientizarnos de que el método del Señor es el que Él nos mandó y que debemos ponerlo en práctica. No solamente para predicar a los no creyentes, sino aún para predicarnos a nosotros mismos. Háblese a usted mismo. La palabra de Dios, abra su palabra. También puede escuchar a otros y dejar que la palabra de Dios a través de ellos edifique sus vidas. Colosenses 3:16 dice que nos debemos exhortar y nos debemos enseñar unos a otros en la buena palabra del Señor, la palabra de Cristo. Pero que va a entrar de una manera, va a entrar por los oídos, va a entrar por los oídos. Entonces démosle gracias al Señor por su hermosa palabra, porque le pido al Señor que esa palabra hoy entre por sus oídos y la palabra del Señor se quede como un clavo hincado dentro de su corazón. Yo le invito a que oremos y a que le demos gracias al Señor. Nuestro Padre amado, Señor, tú haces las cosas siempre de la mejor manera. Y mandaste a hacer un tabernáculo que lo querías a tu gusto. Detalladamente diste cada aspecto de cómo debería ser ese tabernáculo. Y hoy también tuvimos la oportunidad de saborear un pedacito, Señor, de cómo tú nos has enviado a predicar el Evangelio. Yo te pido, Señor, que podamos ser conscientes de que tenemos el arma poderosa de tu palabra, que penetra hasta las profundidades del corazón de los hombres, los desnuda, los hace ver como realmente son y los puede llevar a invocar tu nombre y a clamar. Yo te pido por mí y por mis hermanos para que invoquemos el nombre del Señor a través de la palabra de Dios. Te doy gracias por este tiempo, lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. El Señor les siga bendiciendo.